palabra la hermana Olga Milena y va a tener su propia traductora aquí, la hermana Yurley, que viene para traernos también con la hermana la palabra de Dios. Praise the Lord. God bless you all. Amen. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga a todos. Amen. We are really happy to be here. Estamos muy contentos de estar aquí. And our pastor already prayed for the word of God, so let's read it. Nuestro pastor ya oró por la palabra, así que vamos a leerla. I invite you to Acts chapter 2. Le invito al libro de Hechos, capítulo 2. Let's read from verse 37 through 39. Vamos a leer del verso 37 al 39. Please read it in Spanish. Vamos a leerlo en español. Amén. Honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. The title for this message is Repentance. El título para este mensaje es Arrepentimiento. And it's the second part of a previous message we shared some time ago here. Y es la segunda parte de un mensaje que ya habíamos compartido aquí. That first message was entitled The Way to Reconciliation. Ese mensaje se tituló El camino hacia la reconciliación. And on that message, we focused on the need of confessing our sins. Y en ese mensaje nos enfocamos en la necesidad de confesar nuestros pecados. It's a tendency from all of us to justify ourselves when we do something wrong. Es una tendencia de nosotros de justificarnos cuando hacemos algo mal. And we make excuses Y creamos excusas just to justify why we did wrong. para justificar por qué hice lo malo. But when we do that, we don't acknowledge our sins, our faults, our mistakes. Pero cuando hacemos eso, no reconocemos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras equivocaciones. And the Bible speaks about the ministry of reconciliation. La palabra habla acerca del ministerio de reconciliación. In 2 Corinthians chapter 5 verse 20, En el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, verso 20, the word of God says that we are ambassadors for Christ. la palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo. And God is beseeching through us, the believers, Y el Señor está buscando a través de nosotros, los creyentes, to tell people reconcile to God. que le digamos a la gente: reconcíliense con Dios. So when it says that we need reconciliation with God, Cuando dice que necesitamos la reconciliación con Dios, is because there is a rupture of that relationship with Him. es porque esa relación con Él está rota, It's broken. se ha roto. And the Bible also says in James 4:4, También en Santiago 4:4, the Bible says that the friendship of the world is enmity of God. la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. And whoever is a friend of the world is an enemy of God. Y quien sea amigo del mundo será enemigo de Dios. So there is not a mid stage. Así que no hay una posición media. Or we are friends of God or we are enemies of God. Somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. And when we please the world, Y cuando agradamos al mundo, when we prefer to do the things the world says, cuando preferimos hacer lo que el mundo dice instead of what the Lord Jesus Christ says, en lugar de lo que dice el Señor Jesucristo, so we already chose who to serve to. ya hemos escogido a quién vamos a servir. Romans 8:7 Romanos 8:7 speaks about the carnal mind.
habla acerca de la mente carnal. And it says that the carnal mind is enmity against God. Y dice que esa mente carnal es enemistad contra Dios. And the person that has a carnal mind cannot be subject or cannot submit to the law of God. Y la persona que tiene una mente carnal no se puede someter a la ley de Dios. Even if the person would like to submit, he cannot, Aun si la persona desea someterse, no puede, because that person needs to be born again, porque esa persona necesita nacer de nuevo, to be a new creature. ser una nueva criatura. So, in this way of reconciliation to God, En ese camino hacia la reconciliación con Dios, like we already said, first of all, we need to confess, to acknowledge our sins. como hemos dicho, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestros pecados. And the Lord uses different means for us to acknowledge our sins. Y el Señor usa diferentes medios para que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Sometimes He confronts us through another person, Algunas veces Él nos confronta a través de otra persona, through the Word of God, a través de la palabra de Dios, through a message at a church. a través de un mensaje en la iglesia. Sometimes because of our sin, we face very harsh situations. Algunas veces a causa de nuestros pecados enfrentamos situaciones muy difíciles. And when we face those harsh situations, we acknowledge, this is the consequence of my sin. Y cuando estamos enfrentando esas situaciones difíciles, caemos en cuenta, esta es la consecuencia de mi pecado. And the Lord also speaks to our conscience. Y el Señor también habla a nuestra conciencia. There is like an inner voice telling us what you did was not good. Parece que hubiera una voz interna que nos dice, eso que usted hizo no estuvo bien. You are not pleasing the Lord in that way. Usted no le está agradando a Dios de esa manera. And we feel uncomfortable. Y nos sentimos incómodos. So that is the conscience telling us you need to repent and change that behavior. Esa es nuestra conciencia diciéndonos, tienes que arrepentirte y cambiar ese comportamiento. But today, that is like a recap of the previous message. Eso es una recapitulación del mensaje pasado, But today we would like to move forward pero hoy queremos avanzar and speak about repentance. y hablar del arrepentimiento. So once we have acknowledged our sin, we need to repent. Cuando ya hemos reconocido nuestros pecados, debemos arrepentirnos. In the passage we read at the beginning, Acts chapter 2, En el pasaje que leímos al inicio, en Hechos capítulo 2, that is like the final part of a preaching given by the apostle Peter. esa es la parte final de un mensaje dado por el apóstol Pedro. At that time, you know that the Lord Jesus Christ had died, En ese momento, ustedes saben, el Señor Jesucristo había muerto, but then he resurrected. pero había resucitado también. He appeared to his followers. Apareció a sus seguidores, He ascended to heaven, subió al cielo, but before ascending to heaven, he told his disciples, pero antes de subir al cielo, Él le dijo a sus discípulos, stay there at Jerusalem manténganse o permanezcan en Jerusalén until you receive the promise of the Holy Ghost. hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. So they stayed there. Ellos se permanecieron allí, They were in one accord, estaban unidos, praying orando, all together in harmony. todos juntos en armonía, And all of a sudden, the Holy Spirit came upon them. y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos. And when the Holy Ghost came upon them, they started to speak in new tongues. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. And they started to speak things that other people of different nations could understand. Y ellos empezaron a hablar cosas que gente de otras naciones podían entenderles. So people got astonished. Así que la gente se asombró. How is this possible? ¿Cómo puede ser esto posible? All these people Todas estas personas speaking in different languages hablando en diferentes idiomas and speaking the wonders of the Lord. y hablando las maravillas del Señor. But there were some of those witnesses Pero hubo algunos de esos testigos who said they
are full of wine. que dijeron ellos están ebrios And they mocked. y se burlaron. So at that moment was when the apostle Peter started to preach to them. Y fue en ese momento que el apóstol Pedro empezó a predicarles a ellos. He was already filled with the Holy Ghost. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo And he gives a wonderful and a long preaching, y dio una maravillosa y larga predicación telling them that that was not a crazy thing what was happening, para decirle a ellos que lo que estaba sucediendo no era una locura, but that that was the promise of the Holy Ghost upon them. sino que esa era la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. He also told them that Jesus Christ was the Son of God, Él también les dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios that God had made him Lord and Christ. y que Él era el Señor y Cristo. And in addition, Y además, that was like the last punch. como el último golpe, He told them, and you crucified him. les dijo, y ustedes lo crucificaron, You killed him. ustedes lo mataron. So when they were confronted with that, Cuando ellos se vieron enfrentados a esa palabra, the Bible says that in verse 37, en el verso 37 la palabra dice that they were pricked in their heart. que ellos se compungieron en su corazón. And what is the meaning of that? To be pricked in the heart Es como si hubieran recibido un golpe a su corazón, is that the heart was pierced. como si el corazón hubiese sido atravesado, There was like a wound in the flesh. como si hubiera una herida en la carne. And let me tell you that when we feel bad for something wrong we did, Y déjeme decirle que cuando nosotros nos sentimos mal por algo que hemos hecho, when we feel that pain, cuando sentimos ese dolor, when we feel that uncomfort, cuando sentimos que no nos sentimos cómodos, it is good es bueno, because that is an opportunity for us to repent and to come closer to God. porque esa es una oportunidad para que nosotros nos arrepintamos y vayamos más cerca de Dios. When we don't feel that need of repentance, Cuando no sentimos la necesidad de arrepentirnos, when we don't accept we did wrong, cuando no aceptamos que hayamos hecho mal, then we don't need to repent no queremos arrepentirnos because we say everything is right. y decimos todo está bien. But when we feel bad, Pero cuando nos sentimos mal, we need to give thanks to the Lord debemos dar gracias a Dios, that He's using that porque Él está usando eso for us to repent and come closer to Him. para que nosotros nos arrepintamos y vayamos cerca de Él. 2 Corinthians 7:10, En 2 de Corintios 7:10 the Bible says that there is a godly sorrow. dice que hay un dolor santo And that godly sorrow works repentance to salvation. que esa tristeza que viene de parte de Dios produce o nos lleva al arrepentimiento. And we shouldn't repent of that sorrow. Y no deberíamos arrepentirnos de esa tristeza. That pain, like I already said, is good Ese dolor, como ya les dije, es bueno, because it's a pain that comes from God. porque es un dolor que viene de Dios. But the sorrow of the world, because the world also gives us sorrow, Pero la tristeza que viene del mundo, porque el mundo también nos produce tristeza, the Bible says that that sorrow works death. la palabra de Dios dice que esa produce muerte. So the Apostle Peter told them that they needed to repent. El apóstol Pedro les dijo que ellos debían arrepentirse. Verse 38. En el verso 38, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. What is the meaning of repent? ¿Cuál es el significado de arrepentirse? When we repent, our mindset is changed. Cuando nosotros nos arrepentimos, nuestra mentalidad cambia.
we start to think in a different way. Empezamos a pensar de una forma diferente We change the direction. y cambiamos nuestra dirección. If we were doing wrong, Si estábamos haciendo mal, now we want to do good. ahora queremos hacerlo bien. That is the meaning of repentance. Ese es el significado de arrepentirse. To start doing things in a different way. Empezar a hacer cosas de una forma diferente. Because we can repent, but that could be only a saying out of our lips. Porque podríamos estarnos arrepintiendo solamente como palabras que salen de nuestra boca. Just words. Solo palabras. But there is not a true evidence of that repentance. Pero no hay una evidencia de ese arrepentimiento. So true repentance Así que el verdadero arrepentimiento is to start thinking and behaving in a different way. es empezar a pensar y a actuar de una forma diferente. What else the Apostle Peter said? Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. ¿Qué más dijo el apóstol Pedro? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. And that word baptism Y esa palabra bautismo means to be submerged. quiere decir ser sumergido. So it's like to be completely wet. Es estar totalmente mojado. Is even the root means to dye. For instance, when you have a piece of cloth and you want to change the color of that piece of cloth, you dye the cloth. Es como la raíz de esta palabra quiere decir ese proceso de una tela que queremos cambiarla de color y la vamos a tinturar para que sea completamente nueva o diferente. I don't know if today people still do it, but I did it when I was young, No sé si la gente todavía lo hace, pero yo lo hice cuando era joven. right? I tried to change the color of some pieces of clothes. Me gustaba tratar de cambiar el color de algunas piezas de mi ropa. So the root of that word baptism is also that. La raíz de la palabra bautismo es esa. And we should dye ourselves with the Lord Jesus Y Christ. deberíamos cambiar nuestra tintura por el Señor Jesucristo. To be bathed in the Lord Jesus Christ. Que seamos completamente cubiertos en el Señor Jesucristo. So if you are already baptized, Si usted ya ha sido bautizado, don't discolor yourself. no se descolorice. Yeah. Remain the color of Jesus Christ. Remain in that color. Permanezca usted en el color del Señor Jesucristo. So to be baptized is important. Ser bautizado es importante. Of course, the Lord, once we accept the calling of the Lord, Cuando aceptamos el llamado del Señor, the Lord starts working with us. There is a process with us. el Señor empieza a trabajar en nosotros y hay un proceso. But it is good when we can publicly confess that we want to live only for Him. Y es bueno cuando confesamos públicamente que queremos vivir solo para Él. Christians shouldn't shouldn't hide themselves, sorry. Los cristianos no deberían ocultarse. Oh, I am a Christian when I am at the church. Soy cristiano cuando estoy en la iglesia, But when I am outside, pero cuando estoy afuera, I behave as if I weren't a Christian. me comporto como si no fuese cristiano. And that's not correct. Y eso no está correcto. A true Christian, a true follower of Christ, Un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesucristo, is like Jesus es como Jesús in the church, en la iglesia, outside the church, afuera de la iglesia, at home, en casa, at work, en el trabajo, with friends, con los amigos, in front of the enemies, frente a los enemigos, everywhere. en todo lugar. Okay, so then the apostle said, baptize in the name of Jesus Christ, not in other names, but in the name of Jesus Christ, Y él les dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, no en otros nombres, for the remission of sins. para perdón de los pecados. That remission of sins means freedom. Ese perdón quiere decir libertad, To be released from penalty. que hemos sido librados de esa paga. Imagine a person that is in prison, Imagínese una persona que está en prisión and the person knows that he or she has to spend many years in prison. y esa persona sabe que él o ella permanecerá
allí en prisión por muchos años, because did something wrong. porque él hizo algo malo. And all of a sudden, Y de repente somebody comes and tells that person, you are free. alguien viene y le dice, usted ha quedado libre. You don't have to pay for that sentence anymore. Ya no tiene que seguir pagando esa sentencia. Go away. Váyase. Continue living your life. Vaya a continuar viviendo su vida. That's what the Lord does with every one of us. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros. We are set free from that spiritual prison. Hemos sido librados de esa prisión espiritual. And we are not more slaves to sin. Y ya no somos esclavos del pecado. And we enjoy this wonderful and new life. Y disfrutamos esta maravillosa y nueva vida. And at the end, the apostle says, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Y en la parte final Él les dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. And that gift is something that we need another preaching to speak about that. Y para hablar de ese regalo necesitaríamos otra predicación. Because it includes so many wonderful things Porque incluye tantas cosas maravillosas that we cannot explain that in short words. que no podemos explicarlo en cortas palabras. But it's a gift. Pero es un regalo, And a gift means it's for free. lo cual quiere decir que es gratis. We don't need to pay for that. No tenemos que pagar por ello. It's an offering, it's a present Es un presente, es un don that the Lord gives to us. que el Señor nos da. And when we have the gift of the Holy Ghost in us, Y cuando tenemos el don del Espíritu Santo dentro de nosotros, that affects in a positive way all the areas of our lives. eso afectará de forma positiva todas las áreas de nuestra vida. That promise was not only for followers of Jesus at that time. Esa promesa no fue solamente para los seguidores de Jesús en ese tiempo. Acts 2:39 says, Hechos 2:39 dice, for the promise is unto you porque para vosotros es la promesa, and to your children para vuestros hijos and to all that are afar off, y para todos los que están lejos, even as many as the Lord our God shall call. para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. So how many of you have been called by God? ¿Cuántos de ustedes han sido llamados por Dios? Amen. So if you know that the Lord has called you, you have that promise, the Holy Ghost, Si that usted gift. sabe que Dios le ha llamado, para usted también es esa promesa, ese regalo del And- Espíritu Santo. And if today you accept that calling, you can receive also that gift. Y si usted hoy acepta ese llamado, también puede recibir ese don. So now we want to speak about that true repentance, not only with God, Ahora queremos hablar de ese arrepentimiento verdadero, no solo con Dios, but towards people. sino hacia la gente. Because when we are truly repented towards God, Porque cuando nos hemos arrepentido de verdad con Dios, that repentance will lead us to repent towards people too. ese arrepentimiento nos va a llevar a que nos podamos arrepentir también con la gente. And sometimes we want to repent before God, Y algunas veces queremos arrepentirnos delante de Dios, but we don't want to repent before our neighbors, friends, or enemies. pero no queremos arrepentirnos con nuestro prójimo, con nuestros enemigos. So it's necessary to speak about that. Así que es necesario hablar de eso. And I would like to give only one example because it has so many details. Y quiero dar solo un ejemplo porque tiene muchos detalles And may the Lord help us to give all of them here. y el Señor nos ayude para darlos todos aquí. We all know Abraham, right? Todos sabemos de Abraham, ¿cierto? We call him the father of faith. Lo llamamos el padre de la fe. Why? Because the Lord chose him ¿Por qué? Porque el Señor lo escogió to make of him a great nation, para hacer de él una gran nación, a blessed nation, una nación bendita, and to make of them also a blessing to others. y para hacer de ellos también una bendición para otros. So it was a promise for all the generations. Así que fue una promesa para todas las generaciones. And God said that in him shall all families of the earth be blessed. Y el Señor dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra.
So he's the father of faith because he believed that promise the Lord gave him. Y él es considerado el padre de la fe porque él creyó en esa promesa que Dios le hizo. And because he believed, Y porque él creyó, he obeyed what the Lord told him. él obedeció lo que Dios le dijo. But for this promise to be fulfilled, Abraham needed to have a child. Pero para que esa promesa se cumpliese, Abraham necesitaba un hijo. However, he and his wife were very old, Sin embargo, él y su esposa eran ya muy ancianos and the woman was barren. y su esposa era estéril. So despite that, God performed a wonderful miracle. Aún así, el Señor hizo un gran milagro. The Lord gave them a child, El Señor les dio un hijo and that child is called the child of the promise, y ese hijo se le conoce como el hijo de la promesa and his name was Isaac. y su nombre fue Isaac. So let's remember that it was a promise to be fulfilled throughout many generations. Recordemos que esa promesa iba a ser cumplida a través de las generaciones. When Isaac was 40 years old, Cuando Isaac tenía 40 años de edad, he also took a wife for himself. él se casó, Rebecca was his wife. Rebeca fue su esposa, And in Genesis 25:21, y en Génesis 25:21, the Bible says that Isaac prayed to the Lord la palabra de Dios nos dice que Isaac oró al Señor for his wife por su esposa, because she was also barren. porque ella también era estéril. And the Lord answered that prayer Y el Señor respondió esa petición and she conceived. y ella concibió. But there was a little problem. Pero hubo un pequeño problema. In verse 22, Genesis 25:22, En el verso 22 de Génesis 25, it says that the children struggled together within her. dice la palabra que los hijos luchaban dentro de ella. So she said, if it be so, why am I thus? Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? So she went to inquire the Lord, Lord, what is going on here? Y ella fue a buscar al Señor y a preguntarle, Señor, ¿qué está pasando aquí? What's the problem? ¿Cuál es el problema? You gave us a promise, Nos dice una promesa, but now I think something terrible is happening in my womb. pero ahora siento como que algo terrible está pasando en mi vientre. So there were twins in that womb. Habían gemelos en el vientre. And verse 23, the Lord said to her, Y en el verso 23 el Señor le dice a ella, two nations are in thy womb, dos naciones hay en tu seno and two manner of people shall be separated from thy bowels. y dos pueblos serán divididos And- desde tus entrañas. And the one people shall be stronger than the other people, Y un pueblo será más fuerte que el otro. and the elder shall serve the younger. Y el mayor servirá al menor. So the names of of those children were Esau and Jacob. Esaú y Jacob eran los nombres de esos hijos. Esau was the eldest, Esaú era el mayor. and the eldest had the right to have all the privileges Y el mayor tenía derecho a todos los privilegios, because he was the firstborn. porque él era el primogénito. So he had the right to have a double portion of the inheritance. Él tenía derecho a doble porción de la heredad. He was supposed to be the leader of the family, Se suponía que él fuese el líder de la familia and also had the right to receive the patriarchal blessing, y tenía derecho a la bendición patriarcal. a special blessing only for the firstborn. Una bendición especial solo para los primogénitos. But many things happen. It seems that Esau, despite that birthright, Muchas cosas pasaron y al parecer Esaú despreció esa primogenitura. so one day, Así que un día, when Isaac was already old and blind, cuando Isaac ya era viejo y ciego, the father of these two kids, el padre de estos dos hijos, he called the eldest, Esau, él llamó al mayor, a Esaú, to bless him. para bendecirlo. But at that moment, his younger brother, Pero en ese momento su hermano menor, Jacob, Jacob, deceived their father. engañó al padre. He impersonated Esau, Se hizo pasar por Esaú and he received
the blessing of his father. y recibió la bendición del padre. When that happened, Cuando eso sucedió, when Esau realized that his own brother had deceived his father and him, cuando Esaú se dio cuenta que su propio hermano había engañado a su padre y a él, Esau became an enemy to Jacob. Esaú se convirtió en un enemigo para Jacob, Being siblings, siendo hermanos, being of the same father, siendo hijos del mismo padre. it was something terrible. Era algo terrible. We cannot go deeper into that, but it was something really, really painful, terrible, bad. No podemos profundizar mucho en ello, pero fue algo terrible, algo realmente malo. It was a chaos, a disaster for that family what happened. Fue un caos, un desastre para esa familia. So Genesis 27:41 says, Así que en Génesis 27:41 dice and Esau hated Jacob que Esaú odió a Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. por la bendición con la cual su padre le había bendecido. And Esau said in his heart, Y Esaú dijo en su corazón, the days of mourning for my father are at hand, then will I slay my brother Jacob. llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. That was the sentence. Esa fue la sentencia. He did wrong, Él hizo mal, I will kill him. yo lo mataré. I don't want to kill him now because my father is still alive. No lo quiero matar ahora porque mi padre aún está vivo. But once my dad is dead, I will kill him. Pero una vez mi padre fallezca, yo lo voy a matar. So that's why Jacob had to flee. Por ello Jacob tuvo que huir. And during that journey, far away from his family, Y en ese viaje, lejos de su familia, God manifested to him. el Señor se manifestó a él. The Lord spoke to him. El Señor le habló a él. And here we see how merciful is our God. Y ahí vemos cuán misericordioso es nuestro Dios. That being Jacob guilty, Que aun siendo Jacob culpable, the Lord showed mercy to him. el Señor mostró misericordia para con él. And not only that, Y no solamente eso, because the Lord had already chosen that family. porque el Señor ya había escogido esa familia And the Lord had already chosen Isaac. y el Señor ya había escogido a Isaac And the Lord had already chosen Jacob. y el Señor ya había escogido a Jacob And the Lord had already given a promise to him. y el Señor ya le había dado una promesa a él. Sometimes we are part of those special promises the Lord has given to our fathers Algunas veces somos parte de esa promesa especial que Dios le ha dado a nuestros padres or to our grandparents o quizás a nuestros abuelos or maybe to our great-great-parents. o quizás a nuestros tatarabuelos. But even if you are the first believer in your family, Pero aun si usted es el primer cristiano o creyente en su familia, just because you are in Christ, porque usted está en Cristo, you are also a receptor of that promise. usted también recibe esa promesa. So that is what the Lord does. Eso es lo que el Señor hace. It is not because we deserve the gift, the promise, No es porque nosotros merezcamos la promesa, but because the Lord is merciful and He shows mercy to the one He wants to show mercy. es porque el Señor es misericordioso y Él muestra misericordia para con quien Él quiere. So despite he did wrong, Aun cuando Él había hecho mal, there was a promise of God upon him, había una promesa de Dios sobre Él and the Lord dealt with him. y el Señor trató con Él. Of course, during that process in that other land, Por supuesto, en ese proceso, en esa tierra lejana, he had to face harsh situations. Él tuvo que enfrentar situaciones difíciles. And that was part of his process of learning. Y esa fue parte de su proceso de aprendizaje. He suffered deceit from his father-in-law. Su suegro lo engañó,
He had to marry 2 women who were sisters. Tuvo que casarse con 2 mujeres que eran hermanas. He had several children with his 2 wives. Tuvo varios hijos con sus 2 esposas. His father-in-law changed his salary 10 times. Su suegro le cambió el salario 10 veces. It was also, and our pastor has preached many times about that. Nuestro pastor varias veces nos ha hablado acerca de ello. So he had to go through a difficult process. Él tuvo que pasar un proceso difícil, But it was a process to learn to depend on God pero fue un proceso para que él aprendiera a depender de Dios and to do things according to God's way. y para que aprendiera a hacer las cosas a la manera de Dios. So after all that happened, Después de que todo eso sucedió, one day a dream came to him. un día él tuvo un sueño. And in that dream, the Lord told him, go back to the land of your kindred. En ese sueño el Señor le dijo, vuelve a tu tierra. So it's time to go back and sort things out with your family. Es hora de que regrese y arregle las cosas con su familia. And the moment comes, my brother, Y el momento llega, mi hermano, for you and for me too. para usted y para mí también. There is a moment when the Lord starts dealing with us Llega el momento en que el Señor empieza a tratar con nosotros, until the Lord says, now is the moment. hasta que el Señor dice, ahora es el momento. Go and sort out things with that person, Vaya y resuelva las cosas con esa persona, with your parents, con sus padres, with your spouse, con su esposo, esposa, with your neighbor, con su vecino, with your friend, con su amigo, with your boss, con su jefe, with your sibling, con sus hermanos, with your mother or father-in-law, con su suegro o su suegra, or with your enemy. o con su enemigo. So Genesis 32:1 says En Génesis 32:1 dice that Jacob went on his way, que Jacob emprendió su camino and in his way the angels of God met him. y en ese camino los ángeles del Señor se le aparecieron. Jacob saw the angels. Jacob vio esos ángeles. So he understood that God was in that process, Así que él entendió que Dios estaba en ese proceso, that he was not alone. que él no estaba solo. And we also need to understand that. Y nosotros también debemos entender eso. Although there are difficult things that we have to do, Aunque hay situaciones o cosas difíciles que debamos hacer, maybe we have a lot of pain or fear in our hearts, quizás tenemos mucho dolor o mucho temor en nuestro corazón, but when we obey the Lord, pero cuando nosotros obedecemos al Señor, when we do His will, cuando hacemos su voluntad, He has promised to be with us. Él ha prometido estar con nosotros. So Jacob indeed was greatly afraid. Jacob estaba muy atemorizado. If we read in Genesis 32, Si leemos en Génesis 32, let's go there. vamos allí, The Bible speaks about that. la palabra de Dios habla de ello. In verse chapter 32, verse 4. En el capítulo 32, en el verso 4, Well, in verse 3, desde el verso 3. Jacob sent messengers before him to Esau his brother and to the land of Seir, the country of Edom. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau, thy servant Jacob said thus, I have sojourned with Laban and stayed there until now. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. And in verse 5 and 6, he starts telling all what he was sending to his brother. Y en el verso 5 y 6, él empieza a decir todo lo que le mandaba a su hermano. Yeah? So, then the messengers came at the end of verse 6. Al finalizar el verso 6, vinieron los mensajeros And they said, your brother, he's also coming to meet you. y ellos le dijeron,
vinimos a tu hermano y él también viene a recibirte. But he's not coming alone. Pero él no viene solo. He is coming with 400 men with him. Él viene a recibirte con 400 hombres. And you already know that when a person comes with a bunch of people, Y usted ya sabe que cuando alguien viene con un grupo grande de gente, it's not just because. no es por casualidad. The person is accompanied of many that maybe would fight for him. Él viene con muchos que puedan pelear por él. So Esau was showing that he was powerful, Esaú estaba mostrando que él era poderoso, that he was ready to fight if it was necessary. que él estaba dispuesto a luchar si fuese necesario. So then, verse 7 says that Jacob was greatly afraid and distressed. Y en el verso 7 dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Because he understood that there was a consequence for his sin. Porque él entendió que había una consecuencia para su pecado. He remembered that his brother wanted to kill him, Él recordaba que su hermano quería matarle, but he was trusting in God. pero él estaba confiando en Dios. He was trusting in that merciful Lord. Y él estaba confiando en ese Dios misericordioso. So he prays to the Lord. I cannot go through the prayer because of time. Él oró al Señor, a causa del tiempo no podemos ir a la oración. But in that prayer, he acknowledges that he is not worthy, not even of the least of the mercies of the Lord. Pero en esa oración él reconoce que él no es digno aún de la más pequeña misericordia de Dios. He says, however, you have been so merciful to me, God, Y él le dice, Señor, tú has sido tan misericordioso conmigo, that please, you also promised me something. que él le dice, Señor, tú también me prometiste algo. So please, deliver me. Por favor, líbrame, I pray thee. te ruego, Deliver me from the hand of my brother, líbrame de la mano de mi hermano, for I fear him. porque yo le temo. Have you been in moments like that one? ¿Ha estado usted en situaciones así? When we face those kind of things, we can also ask for God's favor. Cuando enfrentamos situaciones así, también podemos pedir el favor de Dios. But we need to do it with humbleness. Pero debemos hacerlo con humildad. It is not that God has to do that for us. No es que Dios tenga que hacerlo por nosotros. We need to confess our sin. Debemos confesar nuestro pecado, We need to repent. debemos arrepentirnos And we need also to depend on Him. y también debemos depender de Él. So don't fear your enemies. Así que no le tema a sus enemigos. Don't fear the heavy consequences of the wrong things you did. No le tema las consecuencias de las cosas que usted ha hecho mal. If you have surrendered to God, Si usted ya se ha rendido a Dios, if your life is in His hands, si su vida está en las manos de Dios, if you trust in Him, si usted confía en Él, you can ask Him, God, give me grace, give me favor in the face of my enemies. usted le puede decir, Señor, dame gracia delante de los ojos de mi enemigo. And the Lord will do it. Y el Señor lo hará. Proverbs 16:17 says, Proverbios 16:17 dice, when a man's ways please the Lord, cuando el camino de un hombre agrada a Dios, He makes even his enemies to be at peace with him. el Señor hará que aún sus enemigos estén en paz con Él. That is a promise that we have in God. Esa es una promesa que tenemos en Dios. Jacob showed genuine signs of repentance. Jacob mostró señales de verdadero arrepentimiento. And I think I will just mention them because we cannot explain very much. Las voy a mencionar solamente, no las puedo explicar mucho. But you can take note and maybe study more at home. Usted puede tomar nota y estudiarlas un poco más en casa. So the first thing is that those who are truly interested in being forgiven Aquellos que están verdaderamente interesados en ser perdonados will show evidence of that. van a mostrar evidencia de ello. It's a mistake wanting to be forgiven, Es un error querer ser perdonados, but not to show any evidence of that desire. pero que no haya evidencia de ese deseo. In the case of Jacob, En el caso de Jacob,
he commanded, he sent a messenger, Él envió mensajeros and he told the messenger, when Esau my brother meets you and asks you, saying, to whom do you belong and where are you going? y él le dijo a los mensajeros, cuando Esaú les pregunte que quién los envió, ustedes a quién le pertenecen, That is in Genesis 32:17. eso está en Génesis 32:17. Verse 18, you shall say, En el verso 18, entonces diréis, they are your servants Jacob's. es un presente de tu siervo Jacob, It is a present sent to my Lord Esau. que envía a mi señor Esaú. So here he starts acknowledging his position and Esau's position. Aquí él está reconociendo su posición y la posición de Esaú. He humbles himself Él se humilló a sí mismo. and he says, I am my brother's servant. Y él dice, soy siervo de mi hermano. And my brother is my Lord. He says, my Lord Esau. Y mi hermano es mi señor. Él le llama mi señor Esaú. So he sends many offerings, not only one. Y él envía muchas ofrendas, no solo una. It was like a package of different items within each offering. Era como un paquete de diferentes cosas en cada envío, en cada regalo. Expensive things, Y cosas costosas, costly things. cosas que costaban. So he sent the first, the second, and then others. Y él envió el primero, el segundo y otros más. Because he wanted to appease his brother's wrath. Porque él quería que la ira de su hermano se apaciguara. So an offering is considered a sign of love, of gratitude. Una ofrenda es considerada una señal de amor, de gratitud. In the case of our God, we give offerings because we acknowledge He's the owner of everything. En el caso de nuestro Dios, nosotros damos ofrendas porque reconocemos que Él es el dueño de todo, That He's our creator. que Él es nuestro creador That we are debtors of Him. y que nosotros somos deudores para con Él. With our offerings, we worship God also. We honor Him also. Con nuestras ofrendas nosotros le adoramos y le honramos también. Proverbs 25:21-22 says, En Proverbios 25, 21 y 22 dice, if your enemy is hungry, give him bread to eat. si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. And if he is thirsty, give him water to drink. Y si él está sediento, dale de beber. And the Lord will reward you. Y el Señor te recompensará. So when we really want that reconciliation, Cuando de verdad queremos esa reconciliación, when we really want to show true repentance, cuando de verdad queremos mostrar arrepentimiento, we will do something for that person. haremos algo por esa persona. It's not only about words, No es solo palabras, it's also about actions. también se trata de acciones. And I was telling you that we need to do it with humbleness. Y le estaba diciendo, debemos hacerlo con humildad. Humbleness before God, Humildad delante de Dios, but humbleness also towards our, in this case, enemy. pero humildad también, en este caso, con nuestro enemigo. Because you already know, he was saying, my Lord Esau, Usted ve, él estaba diciendo, mi señor Esaú, I am his servant. yo soy su siervo. Jacob indeed found grace. Y Jacob halló gracia. Esau was moved to mercy towards him. Esaú fue movido a misericordia para con él. In Genesis 33, verse 4, En Génesis 33:4 it says, and Esau ran to meet him dice, Esaú corrió a su encuentro and embraced him and fell on his neck y le abrazó y se echó sobre su cuello and kissed him, y le besó and they wept. y lloraron. It's a wonderful, if you can picture that in your mind, it's a wonderful scene. Si usted puede contemplarlo en su mente, es una escena maravillosa. There was true repentance, true forgiveness at that moment. Eso fue un verdadero arrepentimiento y un verdadero perdón en ese momento. And not only that, imagine the 400 men around. Imagínese los 400 hombres alrededor.
Maybe they had heard for so many years, one day I will kill my brother. Quizás ellos habían estado escuchando por muchos años, un día mataré a mi hermano. And we don't know if on that day Esau told them, today is the day of vengeance. Y no sabemos si ese día Esaú les dijo, hoy es el día de venganza. Let's go because the day has come to kill him. Vamos porque llegó el día en que yo le mate. But all of a sudden what they see is something different. Pero de repente lo que ellos ven es algo diferente. They see Esau running to him to hug him and to kiss him. Ellos le ven a Esaú corriendo a abrazarle And he kissed his brother. y besó a su hermano. And then tears came through his cheeks. Y lágrimas corrieron por sus mejillas. So I guess all the 400 men said, what's wrong here? What happened? Y yo me imagino a esos 400 hombres diciendo, ¿qué pasó? But I want to believe that they also cried with those two siblings. Pero quiero creer que ellos también lloraron junto a esos dos hermanos. Because it's something that touches our heart. Porque es algo que toca el corazón. Not only that, No solo eso. the Bible says that Joseph was right there too. La palabra de Dios dice que José estaba allí también. Jacob's wives and children were there. Los hijos de Jacob, sus esposas, estaban allí. And you know that Joseph in the future faces a very terrible situation also with his siblings. Y usted sabe que José en el futuro enfrentaría cosas terribles con sus hermanos. I think that when his brothers deceived him, Creo que cuando sus hermanos le engañaron, Joseph remembered that moment when his father was forgiven by Esau. José, recordó ese momento en que su padre había sido perdonado. And now Joseph says, if my father was forgiven, I also forgive my siblings. Y José diría, si mi padre fue perdonado, yo también perdono a mis hermanos. So that desire to make restitution, Ese deseo de hacer o de restituir, is that desire of being reconciled, ese deseo de ser reconciliados, must be something steady and lasting. debe ser algo estable y que permanezca. In the Bible it says that then Esau started to ask, but why so many offerings here? What is this for? Y Esaú, dice la Biblia, que empezó a preguntar, pero ¿por qué tantos regalos? ¿Qué pasó aquí? And Jacob told him, no, the Lord has blessed me. That is yours. I want you to receive that, accept that. Jacob le dijo, es que el Señor me ha bendecido y eso es para usted, yo quiero que usted reciba eso. So he insisted and insisted till Esau received that. Y él insistió e insistió hasta que Esaú aceptó. So our lives are also an offering. Nuestras vidas también son una ofrenda To God. una ofrenda para Dios. That's why the true believer, Por ello, el verdadero creyente, the one who has repented in truth, el que se ha arrepentido de verdad, offers all his life to the Lord. ofrece toda su vida al Señor, Not just for a while, no solo por un momento, but forever and ever. sino por siempre. Because we belong to the Lord, Porque nosotros le pertenecemos al Señor, not only here on earth, no solamente aquí en la tierra, but also in eternity. pero también en la eternidad. So, in Genesis 35:29, En Génesis 35:39, the Bible says that both of these siblings, la palabra de Dios dice que estos dos hermanos, Esau and Jacob, Esaú y Jacob, buried their father, and both of them were present there. estuvieron juntos y enterraron a su padre. When their father died, Cuando su padre murió, they buried their father. ellos enterraron a su padre. So it means that reconciliation lasted. Quiere decir que esa reconciliación duró. If we have been offended, my brother and sister, I will finish with this. Mi hermano y mi hermana, quiero terminar con esto. Si hemos sido ofendidos, We also need to learn how to forgive. también debemos aprender a perdonar. Because sometimes we dare to say, no, he made me so difficult, painful things, awful things.
Porque a veces decimos, no, es que Él me hizo cosas tan terribles, tan dolorosas. That it's better for him to be in his way and I will be in my way. Porque es mejor que Él vaya por su camino y yo iré por el mío. But that's not what the Bible teaches us. Pero eso no es lo que la palabra nos enseña. Galatians 6:1 says Gálatas 6:1 dice that we are all prone to temptation. que todos podemos caer en tentación, So we must be careful in how to express ourselves por lo cual debemos ser cuidadosos en cómo hablamos or how we treat those who have fallen. o cómo tratamos a los que han caído. We shouldn't live preserving all fights. No deberíamos vivir preservando todas esas peleas, Yeah, sometimes fights that are of many years, very old, peleas que han pasado hace muchos años, que ya son bastante viejas, or in curses, o en maldiciones, or in absurd promises, o en promesas absurdas, like Esau, I will kill my brother. como Esaú, mataré a mi hermano, The day will come. vendrá el día. No, we shouldn't live with those things in our hearts. No deberíamos vivir con esas cosas en nuestro corazón. Romans 12:18 says, Romanos 12:18 dice, if it is possible, si es posible, as much as depends on you, en tanto dependa de ti, live peaceably with all men. vivamos en paz con todos los hombres. And the Bible also says Y la palabra de Dios también dice that with God, que con Dios all things are possible. todas las cosas son posibles. So our actions must be full of love and forgiveness. Así que nuestras acciones deben estar llenas de amor y de perdón. That's God's will for us. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. If we are in Christ, Si estamos en Cristo, we can do it. podemos hacerlo. He does new things. Él hace cosas nuevas. Don't live in your past, No viva en su pasado, because we have new and abundant life in Him. porque tenemos nueva y abundante vida en Él. Let's live our present in the Lord Jesus Christ. Vivamos nuestro presente en el Señor Jesucristo. I invite you to pray. Vamos a orar. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for being so merciful, Lord. Gracias por ser tan misericordioso, Señor. Thank you for your love, Gracias por tu amor, your forgiveness, tu perdón and your desire y tu deseo to reconcile us with you. de reconciliarnos contigo. But not only that, Pero no solo eso. thank you for granting us Gracias por concedernos reconciliation to our enemies. reconciliación con nuestros enemigos. Forgive us, Lord, Perdónanos, Señor, for those times that we have been separated from those people por esos tiempos que hemos estado separados de esas personas, with whom we have had problems. con esas personas con quienes hemos tenido problemas. Help us to be reconciled to them. Ayúdanos para que nos podamos reconciliar con ellos And in that way, y en esa manera that we may please you. que podamos agradarte. There are relationships, Lord, broken relationships Hay relaciones que se han roto, Señor, that only you can fix. que solamente tú puedes arreglar. That's why we ask you to do that wonderful miracle. Por ello te pedimos ese grande milagro. Do what you have to do, Lord. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Deal with every one of us, Lord. Trata con cada uno de nosotros. And even if there are enemies of us, Y aun si hay enemigos, deal with them as well. también trata con ellos. In the name of Jesus Christ, En el nombre de Jesucristo, for your glory and honor. para tu gloria y tu honor. Amen. Amén. Well, thank you so much, and may the Lord bless you. Muchas gracias y Dios les bendiga.